delgada, perteneciente a la familia de cuerdas, ocupa un lugar situado entre las violas y los contrabajos. Es uno de los instrumentos básicos y fundamentales de la orquesta, dentro del grupo de las cuerdas, realizando normalmente las partes graves, aunque su versatilidad también permite a los instrumentistas que lo tocan interpretar partes melódicas tradicionales. Están considerando como uno de los instrumentos de cuerda que más se parecen a la voz humana. A lo largo de la historia de la música se han puesto muchas obras para violonchelo debido a su gran importancia dentro del panorama musical, al ser este un instrumento básico en muchas formaciones instrumentales. Caja de resonancia. También se le conoce como cuerpo del violonchelo. Consta de una tapa inferior, de una tapa superior y de una faja. Esta última es un pedazo de madera que es lo que une a las tapas inferior y el superior, generando así la caja hueca. Cabeza. Se trata de la parte superior que forma el violonchelo. En esta sección se encuentran el clavijero, la voluta, las clavijas y la cejilla. Barra armónica. Es la parte del violonchelo que sirve como refuerzo estructural. Del mismo modo, se encarga de controlar y distribuir el sonido, donde transmite a la tapa los sonidos. Esta barra se encuentra dentro del cuerpo o caja de resonancia, justo al lado de las cuerdas graves. Alma. Es una varilla de madera en posición transversal que se encarga de unir por la zona de las cuerdas agudas a las dos tapas del violonchelo. Esta se encarga de equilibrar y cambiar las respuestas de las cuerdas. Efes. Se trata de dos agujeros que posee la tapa superior situado a cada lado con relación a las cuerdas, sitio por donde el sonido sale. Mástil. También se le conoce como cuello. Esta es la parte en que se adosa al cuerpo. Clavijero. En este lugar es donde las clavijas se insertan, las cuales son las que aguantan a las cuerdas y a la vez controlan su tensión. Clavijas. Parte que sirve para afinar o hacer saltar las cuerdas. Aunque el tamaño estándar del profesional del violonchelo es el tamaño 4/4, existen instrumentos de otros tamaños, más pequeños, como el 3/4, 1/2, 1/4 o 1/8. Los violonchelos originalmente, en el periodo barroco, tenían el mástil más corto, la barra armónica más delgada y la tastiera más corta que los violonchelos modernos. Los precursores del violonchelo aparecieron en la primera mitad del siglo XVII, en Italia, no como descendientes de la viola da gamba, sino que pertenecen a la familia de los violines, y nacieron de la viola da braccio, viola de brazo, hacia el 1530, apenas unos años después del violín. Para la fabricación de estos nuevos instrumentos usaron características de otros, como el rabel. Pero aunque este solo tenía 3 cuerdas, está demostrado además que no tuvo nada que ver con la familia de las antiguas violas, como la viola de gamba. En la primera época había más instrumentos similares al violonchelo, como por ejemplo el violón, que se usaba como bajo continuo. Además había otros como violinicio o basset, que pertenecían a la misma familia, pero de distintos. También existía la viola d'amore, cuyo origen es distinto, pero que recuerda al violonchelo en cuanto a su interpretación con arco y a su sujeción con hombros, o bien entre las rodillas, o bien en el suelo. Había muchos tipos distintos de violonchelos, desde los tenor, otros tamaños mayores, como distintas tesituras y diferentes formas de sujeción.
En el siglo XVII fueron luthiers italianos como los Amati o Gasparo da Salo quienes fueron variando la forma y tamaño de los antiguos violonchelos. Muchos de estos violonchelos eran decorativos, pero la mayoría de ellos estaban construidos para ser usados a principios del siglo XVIII. Stradivarius normalizó su tamaño y lo cambió de 80 a 76 centímetros, muy similar a la talla actual. En la actualidad, los violonchelos de Stradivarius son de los más caros que existen. Y ya en su propia época es posible que los fabricantes de violines que también fabricaran violonchelos ganaran mucho más dinero que con la construcción de estos instrumentos que con los violines. Durante sus primeros años, hasta la primera mitad del siglo XVIII, estuvo compitiendo por el repertorio con la viola da gamba, ya que tenían un timbre similar y se usaban sobre todo como bajo continuo. El apego del violonchelo comienza durante el barroco. Muchos compositores lo usan de manera recurrente como bajo continuo de las obras, junto con el clavicin, y ya se empieza a usar para agrupaciones más pequeñas, dúos, tríos y cuartetos. Vivaldi ya compuso 27 conciertos para violonchelo. Y en la segunda mitad del siglo XVIII, Luigi Boccherini además era violonchelista virtuoso. Dedicó 12 conciertos a este instrumento. Con la gran oportunidad que tuvo como continuo, acabó de aplazar totalmente en ese periodo de la viola da gamba y se consolidó como instrumento recurrente en las agrupaciones de la cámara. En este periodo, Haydn y Beethoven fueron dos de los grandes compositores que ensalzaron la figura del violonchelo y compusieron un gran número de obras para él, ya como instrumento solista. Además, el violonchelo se consolidó como pieza fundamental, como bajo en la inmensa mayoría de cuartetos y tríos compuestos en esta época, y fue utilizado prácticamente por todos los compositores. A partir del año 1800 es cuando se empezaron a hacer todos los cambios físicos que dieron como resultado el violonchelo moderno. En esta época se cambiaron las pequeñas salas de cámara por grandes salas de conciertos y teatros de la ópera. El violonchelo ya tenía gran repertorio como solista y necesitaba que se proyectara más el sonido para que se escuchara sin problemas por encima del resto de la orquesta de manera más definida y que llegara a un público mucho más numeroso que en épocas anteriores. Ya en el siglo XIX es cuando se introduce una de las mayores características del violonchelo moderno, la pica. Al principio esto era de madera y fija, pero permitió que el violonchelista alcanzase una técnica virtuosística que sin el apoyo de la pica era más complicado, con lo que las obras para el violonchelo también se hicieron cada vez más complejas. El romanticismo musical se puede considerar la edad del oro del violonchelo. Schumann, Brahms, Borgia o Mendelssohn compusieron conciertos para el violonchelo, que mencionan sonatas y obras varias para el violonchelo y piano. Con el establecimiento de la orquesta sinfónica, el violonchelo definitivamente se convirtió en el tercer instrumento más numeroso después del violín y la viola.